Argentina, pero también en toda América Latina, así que la vamos a presentar. En Aire de Santa Fe Radio 91.1, los reportajes imprescindibles para escuchar en la mañana de la gran radio de Santa Fe. Y está en comunicación con nosotros, tiene la amabilidad de atendernos, Francesc Pedró, es director del Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe. Francesc, te saludamos desde Argentina, desde Santa Fe. Mi nombre es Alejandra, estamos con Beba, con Agustín aquí en la mesa de Ahora Vengo, en Aire de Santa Fe. ¿Cómo te va? Muy bien, muchísimas gracias por esta amable invitación. Espero realmente no aburrirles con las respuestas de mi limitado conocimiento de la cuestión. Seguramente no será así, quédate tranquilo porque nos va a interesar poder charlar de esto, sobre todo en momentos donde está tan en tela de juicio también cómo trabajar en materia presupuestaria en las universidades públicas de la República Argentina. Pero yo te quería llevar primero a algo que me parece central, y que es cómo quedaron las universidades públicas en América Latina y en Argentina post pandemia, porque creo que eso fue algo que nos atravesó a todos y también a la forma de educar, ¿no? En materia de educación superior. Bien, es una pregunta, por decirlo así, muy lógica, pero al mismo tiempo muy difícil de responder, porque no se puede hablar de cómo quedaron las universidades sin más. Algo que caracteriza la educación superior en América Latina es precisamente su enorme diversificación, las enormes diferencias que existen entre países y también dentro de cada país entre universidades que podríamos denominar prestigiosas, que están digamos, en el top 10 de la investigación, y otras que se autodenominan universidades, pero que en realidad lo único que hacen es impartir clases de la mejor manera que pueden. Entonces, en un estudio que vamos a publicar próximamente, hemos hecho lo que denominamos un metaanálisis, es decir, un análisis de los análisis realizados sobre el impacto de la pandemia en la educación superior, en todo el mundo y también en América Latina. Y una de las conclusiones a las que hemos llegado es, en primer lugar, algo muy obvio. Las universidades, en su mayor parte, supieron aprovechar la oportunidad para dotarse de equipamientos y mejorar su presencia en lo que podríamos llamar el espacio de la virtualidad o de la educación superior a distancia, ¿no? Esto en lo positivo. Pero en lo negativo, hay que decir que la mayor parte de las universidades han cerrado los ojos ante un fenómeno que creo que es de sentido común, que se explique, y es sencillamente que durante el año o 2 años, en algunos casos en los que no hubo clases presenciales, los niveles, por tanto, los logros académicos de los estudiantes fueron muy distintos a los que habrían tenido si efectivamente esas clases hubieran tenido lugar en el contexto tradicional. Creo que muchas universidades han cerrado los ojos ante esa realidad, y la paradoja, y con esto termino para no aburrir precisamente, la paradoja es que hubo un sector de los estudiantes, típicamente los que ya estaban habituados a un uso intensivo de la tecnología, de extracción socioeconómica y sobre todo cultural alta, que curiosamente sacaron partido del tiempo de la pandemia. Lo voy a decir de una manera probablemente inapropiada, pero aprendieron más y mejor durante la pandemia. En cambio, la inmensa mayoría de los estudiantes que tenían, para empezar, dificultades para acceder a un equipamiento apropiado o incluso a una conectividad apropiada, esos inevitablemente perdieron con la pandemia. ¿Por qué digo que las universidades cerraron los ojos? Porque son muy pocas las que tenemos en todo el mundo que acreditaran este fenómeno y que, por tanto, organizaran lo que podríamos llamar cursos de nivelación o cursos de apoyo, especialmente para aquellos estudiantes que proceden de situaciones más vulnerables. Además, en América Latina, esa vulnerabilidad, paradójicamente, está igualmente asociada con el género de las personas. Sufrieron más el envite de la pandemia las mujeres o las chicas que no los chicos, por razones también, digamos, de vuelta a hogares tradicionales y atávicos en este sentido, ¿no? Me podría extender mucho más, pero en cualquier caso el mensaje es que ha habido cosas positivas
pero en general otras, las negativas, parece que hacemos como los avestruces y, digamos, escondemos la cabeza bajo el ala. Es decir, que hoy aumentó la desigualdad, ¿no?, en el acceso a la educación superior. En el acceso no tanto, sobre todo en lo que podríamos llamar los logros educativos. Logros educativos. Ahí es evidente. Exactamente. Es decir, creo que en términos de acceso prácticamente no se notará la diferencia en términos porcentuales, pero sí en la calidad de los aprendizajes que los estudiantes que accedieron por primera vez a las universidades en el año finales del 2021 o 2022, lógicamente venían con un bagaje de secundaria, digamos, más débil, más tenue que el que tenían sus colegas 2 años atrás. ¿Y hubo pérdida de alumnado en esta pospandemia? Durante la pandemia, sí. La paradoja es que después de la pandemia, una vez las universidades volvieron a abrir sus puertas, los números volvieron a ser prácticamente los de siempre. Además, sabemos perfectamente que esto cuadra con otro fenómeno muy importante, y es que más allá de lo que puedan ser los efectos de la pandemia en la educación superior, ha habido un efecto también de empobrecimiento de las oportunidades laborales. Y siempre que sucede eso, siempre que hay, por decirlo así, una crisis económica o laboral, en este caso urgida o provocada por la pandemia, la educación se convierte en un refugio para aquellos que pueden permitírselo, ¿no? En particular, en Argentina, donde el acceso, por decirlo así, es irrestricto, un fenómeno realmente inusual en el contexto de América Latina, pues esa calidad de la educación, en particular de la educación superior como refugio, todavía se acrecienta. ¿Qué tal, Francés? Mi nombre es Beba. Y en base a esto que hablábamos acerca de los alumnos, bueno, cómo pudieron adaptarse ellos en época de pandemia o pospandemia, ¿qué pasa con las instituciones? ¿Lograron adaptarse a estos nuevos cambios, a estos nuevos desafíos que presenta esta pospandemia? De nuevo, yo te diría que, permíteme, Beba, que te tutee, yo diría que hay como dos extremos, ¿no? El extremo más positivo es aquel de universidades que consiguieron, por decirlo así, capitalizar. Sé que esto puede parecer exagerado, ¿no? Pero capitalizar la crisis provocada por la pandemia para justamente rearmarse pensando en que el futuro de la educación superior no es mantener la dualidad entre presencia y distancia, sino más bien la hibridación, es decir, hacer todo lo posible para que efectivamente los estudiantes encuentren un entorno flexible en las universidades, ¿no? Y creo que muchas universidades, incluyendo buena parte de las universidades públicas argentinas que yo conozco, que no las conozco todas ni mucho menos, efectivamente supieron capitalizar sobre esa oportunidad. Pero en general podríamos decir que lo que ha fallado es que esa hibridación no se ha traducido necesariamente en un cambio pedagógico, en un cambio en las formas de enseñar y de aprender. Es decir, muy a mi pesar, en muchos casos lo que está sucediendo es que seguimos enseñando como antes de la pandemia, pero eso sí, con un componente tecnológico o digital mucho mayor. En cierta manera, para expresarlo mal, podría decir que estamos matando moscas a cañonazos, ¿no? Puesto que hemos invertido mucho dinero en esos procesos de digitalización para terminar haciendo lo mismo que hacíamos cuando no teníamos esas capacidades digitales, ¿no? Y entonces ahí creo que, de nuevo, hay todavía una asignatura pendiente que algunas universidades están resolviendo bien, sobre todo en el ámbito de los posgrados, donde lo que el estudiante busca, cualquiera de las 3 personas que veo en la mesa, creo que por edad y tal vez por interés, o yo mismo, si probablemente nos acercáramos a la educación superior en este momento de nuestra vida, buscaríamos probablemente algo que fuera flexible, porque nuestra vida ya es, creo que toda vida de adulto, es suficientemente compleja. Lo que buscas es flexibilidad, y esa flexibilidad es la que podremos encontrar en programas híbridos, que efectivamente están disponibles en todos lugares, ¿no? Básicamente en buena parte de las universidades argentinas que yo conozco, ¿no? Eso creo que es una buena cosa, pero ¿hasta qué punto ese esfuerzo que se
traduce en intentar ofrecer flexibilidad al estudiante de posgrado, se ha traducido en una experiencia distinta para el estudiante de pregrado, ahí es donde nuestras dudas siguen sin resolver y creemos que mayoritariamente la experiencia del estudiante es la misma. De hecho, quiero dar un dato. En los primeros, aproximadamente en el primer curso y medio académico después de la pandemia, los estudiantes que volvían a las aulas eran menos de los que había antes. ¿Por qué? Uno puede pensar, lógicamente, porque hubo pérdidas a las cuales me referí anteriormente, pero sobre todo también porque buena parte de los estudiantes jóvenes, de 18 a 25 años de edad, después de la experiencia de la pandemia, no terminaban de encontrar dónde estaba el valor añadido de ir a clase para que, de nuevo, un busto parlante les explicara lo mismo que ya tenían en las lecciones disponibles en la plataforma de su universidad. Y ese cambio pedagógico es lo que puede hacer que la experiencia del estudiante sea realmente distinta. Ahí es donde está, podríamos decir, la batalla pendiente. Y la experiencia de los docentes frente a este cambio también de paradigma que implicó la pandemia, ¿cómo lo podríamos analizar? Bueno, yo creo de nuevo que también... Sí, perdón. Perdón. Si se ha podido adaptar o no a esta realidad, ¿no? Bueno, yo creo que hasta donde yo alcanzo a saber y con base a los datos de los que disponemos, yo diría que la mayoría de los docentes universitarios de universidades que merecen ese nombre, por decirlo de algún modo, sí, de una u otra forma ya estaban, si se me permite la expresión, semidigitalizados, porque el mundo de la investigación desde antes de la pandemia era un mundo en el cual, independientemente de la disciplina en la que uno trabaje, ya estaba trufado de tecnología, por decirlo así. Ahora la cuestión es hasta qué punto los docentes son capaces de encontrar incentivos en variar sus formas de enseñanza en un contexto en el que la tecnología puede hacer mucho. Inevitablemente me tengo que referir al impacto que la inteligencia artificial está teniendo hoy en día. Por ejemplo, unas cifras de hace escasamente un año de América Latina, recopiladas por nosotros, acreditaban, estoy hablando de hace un año, que aproximadamente más del 60% de los estudiantes de educación superior, insisto, hace un año, habían ya tenido sus escarceos con aplicaciones de inteligencia artificial que en el fondo pensaban que les permitían optimizar su esfuerzo, ¿no? Vamos a explicarlo mal. Pedirle a una aplicación que hiciera el trabajo que supuestamente el docente les había encargado a ellos. Claro. Frente a este porcentaje verdaderamente impresionante, solo el 15% de los docentes universitarios de la región había tenido contacto directo con esas aplicaciones, ¿no? Y creo además que si hurgáramos un poco más en los datos, nos daríamos cuenta de que ese 15% pertenece probablemente a docentes que de hecho están en el ámbito, podríamos decir, de la tecnología, ¿no? Ciencias de la computación, análisis de datos, etcétera, ¿no? Es decir, que el docente medio, un año atrás, todavía no había tenido contacto. Entonces, la pregunta que hay que hacerse hoy es cómo, en un contexto en el cual cada día prácticamente tenemos más noticias y más novedades sobre la inteligencia artificial, podemos seguir manteniendo las mismas formas de enseñanza que teníamos, por decirlo así, no solo antes de la pandemia, ¿no? Sino incluso en el medioevo, o si lo prefieren, en la época de la colonia, ¿no? Es decir, esto inevitablemente tiene que cambiar forzosamente, porque el perfil del estudiante y lo que él es capaz de hacer con las herramientas de las que dispone es muy distinto al perfil del estudiante que yo mismo, por ejemplo, tenía cuando lo era. Bueno, alguien acá en Argentina en algún momento dijo, si alguien se escapara de 1920 y caería hoy en día acá, el lugar que encontraría igual a su época sería una escuela, una institución de este tipo, donde está el profesor al frente y los alumnos también en oposición a él, ¿no? Y me parece que hoy estamos hablando ya de conocimiento o intercambio horizontal más que piramidal, ¿no? Exactamente. Yo creo que no solo es un intercambio de conocimiento horizontal, donde otros estudiantes se pueden convertir en expertos para mí, que soy un estudiante más, o que soy incluso el docente, sino que además nos encontramos en un contexto en el cual
buena parte de los hoy estudiantes en los sistemas de educación superior de la región, cuando encuentren su primer trabajo como profesionales o como académicas, van a enfrentarse a una pantalla de ordenador en la cual tendrán, entre otras muchas cosas, no solo el correo electrónico y WhatsApp o lo que sea que utilicen, o TikTok, lo que sea, sino muchas herramientas que en el fondo están trufadas de inteligencia artificial. Entonces, yo me pregunto en más de una ocasión, ¿cómo hacer para garantizar que durante el periodo de formación, durante su paso por las universidades, los estudiantes aprenden acerca de estas herramientas, lo cual presupone que los docentes las conocen, y en segundo lugar, aprenden a utilizarlas, digamos, con esas mismas herramientas, ¿no? Y de una manera, yo diría, no solo que sea, por decirlo así, que garantice la integridad profesional y académica, sino sobre todo que sea un uso responsable, ¿no? Un uso ético. Nosotros en la UNESCO siempre decimos que bienvenidos sean los desarrollos de la inteligencia artificial siempre y cuando nos ayuden a ser más humanos. Claro. Vos sabés que la reflexión, más que una pregunta, es una reflexión lo que quiero hacer, Frances, respecto a esto último que dijiste. Te escuchaba y yo pensaba en todos los distintos profesores que tuve en la universidad, y hay algo que creo que la inteligencia artificial por lo menos todavía no está capacitada por hacer, que es ese contagio que te transmite el docente cuando te está presentando un tema. Que te da, después de la historia que te cuenta, te da ganas de ir a leer el apunte, de ir a leer el libro, ese contagio que hay con el tema y con cada concepto, que eso me parece que en la inteligencia artificial todavía no lo tiene, porque aparte el profesor se comunica con un auditorio, es decir, con sus alumnos, según los alumnos que hay en el lugar, según cuántos sean. Me parece que hay un montón de cosas que tienen que ver con esto último, con lo humano, que recién decías, que no lo puede reemplazar ni la tecnología ni la inteligencia artificial. Totalmente de acuerdo. Es decir, lo que hemos de conseguir, que todavía creo que está, digamos, pendiente, es cómo podemos garantizar que las clases, los momentos de contacto entre docentes y estudiantes, se convierten en un momento de pasión. Claro. Porque en definitiva yo creo que los docentes comprometidos, yo estoy totalmente de acuerdo con tu reflexión, lo que transmiten es pasión, pasión por su profesión, pasión por su investigación. Y eso es algo que efectivamente ni siquiera la mejor de las mejores inteligencias artificiales, por lo menos de momento, es capaz de transmitirnos, ¿no? No consiguen enamorarnos. Pueden hacer nuestro trabajo, ciertamente, pero nunca tendrán ese toque personal. Por eso, volviendo de nuevo a la necesaria redefinición del rol docente, yo creo que tenemos que encontrar una fórmula de educación superior donde se prime el contacto en grupos pequeños o incluso el contacto, digamos, en la tutorización o en la mentorización del estudiante, porque eso es algo, ese intercambio en el que va a fluir esa pasión por el conocimiento, pasión por la disciplina, por la profesión, eso no lo vamos a tener. Y dejar que la inteligencia artificial haga por nosotros los trabajos más tediosos, donde nosotros efectivamente no tenemos probablemente más que revisar que ese contenido es apropiado o aprender cómo conseguir el máximo digamos, de esas herramientas, ¿no? Pero yo creo que justamente lo que debemos buscar hoy en día en la educación superior es facilitar que el contacto entre personas, incluido entre los estudiantes, continúe siendo, digamos, el epicentro de la actividad, ¿no? Yo quiero recordar que durante la pandemia con frecuencia olvidamos, y esto ha quedado pendiente, no lo mencioné anteriormente, con frecuencia olvidamos que para los jóvenes, sobre todo de 18, 19, 20 años de edad, el paso por la educación superior es también un momento de socialización. Es un momento en el que vive en un contexto distinto, incluso diría culturalmente, políticamente distinto al que es el contexto típicamente escolar, y se relaciona de otro modo con personas generalmente de su misma edad. La pérdida de esa oportunidad de socialización creo que dejó un lastre muy importante en términos de, digamos, problemas socioafectivos, ¿no? Recuerdo que
en algún momento, un año después de la pandemia, de nuevo, podíamos acreditar que globalmente en torno al 60% de los estudiantes afirmaba tener algún tipo de déficit socioemotivo derivado precisamente de la pandemia. Y casi un tercio de los estudiantes, casi un tercio, estaba en algún tipo de tratamiento, ¿no? Creo que esto es importante porque acredita hasta qué punto para el estudiante joven ese intercambio, ese valor humano al que tú te referías, es tan importante. Y justamente se me hace difícil entender cómo con aulas masificadas en las que tengamos, por ejemplo, más de 25 estudiantes, podemos primar ese contacto, ¿no? Yo creo que hay que buscar nuevas fórmulas en las cuales, ¿por qué no? Aquello que el estudiante pueda conseguir en alguna plataforma y pueda revisar 1000 veces o las veces que necesite, cuando quiera y donde quiera, que lo haga, pero que encuentre en la sede universitaria esa aproximación, digamos, bilateral o multilateral en pequeño grupo, donde realmente vive con pasión lo que ha sido su opción en términos académicos o profesionales. Francesc, seguiríamos porque tenemos muchas preguntas, porque la gente también está preguntando mucho. Mira, yo te quiero despedir con una pregunta, porque también tenemos un tiempo de Zoom, pero tiene que ver, vos hablaste del acceso irrestricto a la universidad en Argentina y dijiste algo como no pasa prácticamente ya en ningún lugar. ¿Vamos hacia el arancelamiento universitario, por ejemplo, para extranjeros? ¿Es lo que está ocurriendo en América Latina o no? No diría yo, yo no lo formularía así. Yo creo que en buena parte de América Latina el estudiante que no es nacional, pero también el nacional, paga un arancel. ¿Sí? No solo el extranjero, sino también el nacional, incluso en las universidades públicas. Nosotros vamos a lanzar, y espero que me volváis a invitar en otro momento, vamos a lanzar un pequeño informe en el cual anotamos cuál es el coste para un estudiante de estudiar en una universidad privada o pública, en las dos principales universidades, las que tienen, no diría las mejores, las que tienen más estudiantes en 7 países de América Latina. Y añadimos a eso el coste de vida y el coste de oportunidad, porque uno de los problemas que tenemos es que justamente el no arancelamiento puede ser levantar una barrera, pero en general, para el estudiante que tiene una extracción socioeconómica en desventaja, por decirlo así, por no llamarle ya que procede de poblaciones vulnerables, realmente el arancel no es el tema más importante. El tema más importante es dónde voy a vivir, cómo me voy a mantener, si tengo que trabajar mientras estudio, cuál será la calidad de mi aprendizaje y, en última instancia, quién envía dinero a mi casa que sustituya el salario que de otra manera yo estaría aportando, ¿no? Eso es lo que denominamos el coste de oportunidad. Por tanto, yo diría que, desde luego, ojalá todos los países levantaran la barrera del arancel. No creo que esto se esté produciendo en este momento, a pesar de que ha habido algunos países, como por ejemplo Colombia, como por ejemplo Chile, donde se está haciendo un gran esfuerzo para garantizar la gratuidad en el acceso de más y más estudiantes. Se hizo también en México tiempo atrás, pero esto no es fácil, porque la factura que hay que pagar es muy importante y el momento económico y fiscal no permite esas alegrías. Clarísimo, muy interesante, nos quedaron muchísimas cosas por charlar, así que seguramente vamos a tener otra oportunidad para volver a encontrarnos, Francesc. Será un placer, de verdad. Muchas gracias y, como dije, espero no haberles aburrido y también haber transmitido algo de pasión, ¿no? Sí, totalmente, que tanto lo necesitamos. Un abrazo grande, muchísimas gracias. Gracias, igualmente. Hasta pronto. Hasta luego. Francesc Pedró es director del Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe.